Bienvenidos. Esto es Primera Llamada, Primera. Esto es Segunda Llamada, Segunda. Esto es Tercera Llamada, Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en A Poco No, presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues estamos aquí hoy, 13 de octubre, miércoles. Estamos totalmente en vivo con Aketzali González Santiago, que nos va a hablar sobre de ancestras a cazadoras. En este miércoles de Chicharrón, les recordamos que estamos a través de las redes sociales, bueno, a través de Facebook, pero con nuestras páginas amigas de la MAT Comunicación, de Ciencias TV en sus diferentes modalidades y, por supuesto, aquí en, ¿A poco no? Mario nos saluda tras bambalinas, ahorita anda sin micro, pero aquí está haciendo que esta magia sea posible. Entonces, como les decía, hoy estamos con Aketzali González Santiago. Aketzali, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Nos da Pues mucho aquí gusto. ando, muy contenta de que me hayan invitado. Es un honor para mí estar aquí en este espacio. Pues muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Y antes de dar inicio con tu presentación del día de hoy, webinario, charla, programa o como quieran, o como quieran llamarle, los invito a todos a que nos pongan sus mensajes en los diferentes chats. Yo les estaré dando seguimiento y vayan haciendo todas sus preguntas para que se las hagamos llegar a Quetzali al final de su presentación. Y si no tienen preguntas, manden saludos, díganos de dónde nos están viendo y ahí nos van comentando. Y bueno, para no comerme más el tiempo, a Quetzali, me gustaría que nos platicaras un poquito de ti. Yo sé que
estás en la maestría de la MADEMS, estás en diferentes colectivos, escribes, haces de todo, teatro, pero si nos puedes contar un poco más de ti, porfa. Pues hola, yo soy Aquetzali, estudié biología en la Facultad de Ciencias, entonces ahí estuve pues aprendiendo un poquito, me especialicé, me fui un poco por la línea de la historia y la filosofía de la biología, ahí en la Facultad de Ciencias, y hice una tesis sobre la relación literatura y ciencia. Ya después, pues ya entré a la maestría y empecé un nuevo proyecto con la doctora Erika Torrens sobre enseñanza de la evolución humana con enfoque de género. Entonces, eso es un poquito de lo que les voy a presentar el día de hoy. Algunas de las cosas que he estado leyendo, que he estado aprendiendo. Es una recopilación de todo eso que sigue en construcción y que si también pues las personas que están escuchando no saben también algunas cosas, pues pueden comentarlo. Estaría buenísimo que aquí fuéramos construyendo y deconstruyendo muchísimas cosas, ¿no? Y pues precisamente pues me he dedicado a la comunicación de la ciencia, al periodismo científico. Estoy en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y luego escribo, también en el colectivo La Bombilla Iluminante Conciencia y con Manuel para Curiosos. Y pues ahí ando intentando hacer cosas de comunicación de la ciencia y teatro de divulgación de la ciencia. Está increíble todo lo que haces y bueno, pues me voy a quedar con la idea de que nos dices de que vamos a aprender juntos, ¿no? O sea, no nada más es lo que tú nos vengas a platicar el día de hoy, sino que si alguien tiene otros datos, nos los ponga en el chat. Bueno, pues si quieres empezamos, nos puedes empezar Claro a que sí. compartir tu pantalla y para los que apenas acaban de llegar, les recuerdo que estamos con Aquetzali González Santiago, quien nos va a hablar de ancestras cazadoras. Me voy a callar un segundito en lo que pasa nuestro comercial, porque recuerden que nos patrocinamos solitos. Y ahorita te aviso. Listo, pues adelante. El espacio es tuyo. Muchísimas gracias por estar Muchas aquí. gracias. Pues sí, como les comentaba hace rato, esto es un poco de lo que yo he estado leyendo, de lo que he estado aprendiendo y el conocimiento siempre está en construcción, ¿no? Esta ponencia pues tiene el título de mi tesis, de Ancestros a Cazadoras, solamente le faltó la parte de evolución humana con enfoque de género. Y el título pues se lo debo mucho a la doctora Luz Lazos, que ella fue la que me dijo, oye, ¿por qué no le pones de título así a tu tesis, no? Y la verdad me gustó muchísimo y le debo ese título tan atractivo de Ancestros a Cazadoras. Y pues me gustaría empezar, dividí esta plática como en capítulos para irnos como entendiendo de en qué parte vamos. Y este primer capítulo es cómo nos vemos, cómo nos apreciamos en los medios de comunicación, el ser humano como especie. Entonces yo los invito que desde su casa, desde su cama, desde su estudio, desde la cocina, desde donde estén viéndonos, pues busquen en internet la palabra, bueno, las dos palabras evolución humana en el buscador de su preferencia, y los invito a que miren qué es lo primero que les sale. Yo la primera vez que hice este ejercicio y, y ya con todas estas lecturas que traigo y estos análisis que he estado haciendo, pues sí me pareció un poco sorprendente detectar un poco la constante que hay en las imágenes que encontramos en los buscadores. Si ya lo hicieron, los invito a que lo vean, que analicen cada imagen y si no lo han hecho, aquí les traigo también cuando yo lo hice. Y la mayoría de las imágenes al poner evolución humana o prehistoria nos da la típica marcha del progreso que ya se ha discutido en muchísimas otras partes y se ha analizado el porqué y el origen de esta imagen, pero siempre nos muestra esto, la marcha del progreso y a un hombre caucásico blanco que es el último en la escala evolutiva. Siempre nos presentan eso. Y en prehistoria también nos ponen como a los hombres caucásicos, barbones, cazadores, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Bueno, estas imágenes están cargadas de algo que conocemos como androcentrismo. El androcentrismo va a ser esta identificación de lo masculino con lo humano en general
y que va a persistir en la mayoría de las imágenes o productos culturales que nosotros vamos a estar consumiendo. Aquí les puse una imagen de National Geographic que dice Historia de la evolución del hombre, ¿no? Y precisamente nos pone esta marcha del progreso y cómo el hombre caucásico pelirrojo es la parte más evolutiva, ¿no? Cuando esto ya lo superamos en biología hace muchísimo tiempo. Estas representaciones, aquí les puse un poco más de ellas, que son como las que más he encontrado, porque luego cuando uno quiere ilustrar sus presentaciones como profesor o como comunicador de la ciencia para hablar de estos temas, pues son estas imágenes las que solemos encontrar en internet, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta se ve como entre más antiguo y más actual, tienes la nariz más caucásica, más blanco y más evolucionado. Y la mayoría de las imágenes son imágenes de hombres, de especies masculinas. Hay muchísimos estudios que analizan estas representaciones. Uno de ellos también es de mi tutora, la doctora Erika Torrens. Ella tiene un libro muy extenso también de análisis de los árboles filogenéticos y desde Darwin hasta la actualidad, y también ha analizado las imágenes de los libros de texto. Y también están los estudios de Querol y Griffin González, en donde identifican que solo el 10 y 30% de las escenas aparecen mujeres, y cuando aparecen las mujeres es en situaciones como actitudes pasivas. Aquí yo tomé esta imagen y empecé como a poner esto que identifican ellos, ¿no? La mayoría de las veces los hombres tienen un papel protagónico y se ve cazando al mamut, cargando la leña, están construyendo el fuego, hasta descansando está el hombre, y siempre tienen como un papel haciendo diferentes actividades. En cambio, la mujer está en una actitud pasiva o cargando a los hijos. En la mayoría de las imágenes muestran este tipo de roles y de como actitudes que tienen las mujeres. ¿Esto por qué va a ser importante? Bueno, estas representaciones eh, la mayoría de las veces las usamos en comunicación y educación, ¿no? Y representan personajes, imágenes y refuerzan estereotipos y roles de género. Estos roles de género, pues, suelen mostrar la ideología que nosotros traemos y no necesariamente cómo es que eran cómo era el comportamiento de las poblaciones prehistóricas. Y bueno, esto también nos lleva a las cosmovisiones androcentristas y especistas de un mundo natural versus un mundo social. Aquí les puse una diapo que la verdad me gustó muchísimo de un curso que tomé de la doctora Margarita Carreto, en donde ella analiza un poco los productos culturales como las imágenes, la literatura, las obras de arte y todo eso desde un enfoque de género. Y hace una crítica desde el ecofeminismo. Entonces, pues habla un poco de cómo el rol masculino llega a tener como mucho protagonismo dentro de la mayoría de los productos culturales que nosotras consumimos, en este caso de evolución humana. Y refuerzan los roles de género, las identidades de género, y estas imágenes no significa que no es necesariamente que así haya sido la naturaleza, que así haya sido las representaciones, ¿no? Bueno, antes de pasar al siguiente capítulo, todo esto nos lleva como estos productos culturales nos llevan a reforzar cierta idea de que el hombre está más cercano a la cultura, está más cercano a las acciones sociales, a la parte de aprendizaje, de crear armas, de cazar, de estratega, y la mujer está más cercana a la naturaleza. Todo eso es una cosa así muy, muy grande, pero me gustaría ir abriendo el siguiente capítulo con esta pregunta que hace Sherry Horner, de si es la mujer respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura. Esta dualidad hombre-mujer, cultura-naturaleza.
Y vamos con el siguiente capítulo, un solo enfoque. Bueno, en el estudio de evolución humana va a haber muchísimos enfoques y va a haber muchísimas áreas del conocimiento que van a estar analizando y estudiando todo lo que se está generando a partir de este tema. Tenemos a las ciencias sociales desde la antropología física, la arqueología, la sociología, la lingüística, las ciencias naturales, que estudia la evolución biológica, estudia todos estos procesos evolutivos, la antropología molecular, la genética, la paleoantropología, también para estudiar las líneas genéticas desde el DNA mitocondrial, desde el cromosoma Y, para entender pues las migraciones, las variaciones en las poblaciones humanas, etcétera, y también desde las humanidades, desde la filosofía, la historia. Pero todas estas áreas también llegan a tener ciertos sesgos, porque como toda construcción que es el conocimiento es una construcción, pues tiene sesgos androcentristas, biologicistas, deterministas, adaptacionistas, y nos lleva a pensar que la evolución nada más ocurre por selección natural, cuando existen muchos más mecanismos que nos han llevado a la evolución biológica, ¿no? Del ser humano, como la adaptación, la deriva génica, etcétera. Y esto nos lleva a ciertas ideas racistas, deterministas, clasistas y androcentristas, como lo habíamos estado planteando. Bueno, aquí les puse esta imagen de androcentrista porque cuando busqué mujer prehistórica me salió esta chica. Yo creo que debe ser de una película. Entonces me salió así muy sexy, por eso me parece interesante ponerla, porque creo que refuerza esta idea de cómo también a la mujer si se le objetiviza. Bueno, y vamos empezando con un poco de historia. Eh, la historia va, todo esto empieza desde Aristóteles y Platón, pero yo quise empezarlo desde nuestro San Darwin, porque vengo de la Facultad de Ciencias, porque soy bióloga, porque Darwin representa un ente muy importante para los biólogos, al menos de la Facultad de Ciencias, ¿no? Cuando pues la teoría por selección natural no nada más la planteó él, sino que cuando entregaron el artículo en la Real Society de Londres, pues también estaba de autor Wallace, ¿no? Que él había hecho su estudio aparte y habían llegado a las mismas conclusiones. Darwin fue muy importante para el estudio del ser humano porque él fue el primero, bueno, no fue el primero, pero fue de los primeros que empezó a plantear que el origen del hombre o el origen del ser humano había sido en África. Entonces, esto fue toda un drama en esa época porque para los naturalistas de la época victoriana eso no podía ser. El ser humano no pudo haberse originado en África. Y de hecho, después de Darwin, empezó a haber muchísimos estudios, muchísimas personas intentaron demostrar que el origen del ser humano había sido ya sea en Europa o en Asia. Ya después de mucho tiempo, bueno, esa es otra historia con los Leakey, que ellos empezaron a descubrir yacimientos en África y fue que empezaron a decir, sí, el origen aquí está. Aunque Edward Du Bois ya había planteado también de que el origen había sido en África. Pero bueno, todo empieza, Darwin fue de los primeros y de los importantes que dijo, es en África y hay un eslabón perdido. Darwin también es de los que plantea este concepto, que después también es una construcción que ya no es tan válida utilizar porque no hay un eslabón, pero él fue de los que sí planteó que había cierta relación con los otros primates y con nosotros. Y bueno, yo creo que una de sus obras más importantes para hablar del ser humano es El origen del hombre. Y El origen del hombre pues plantea muchísimas cosas. Es un libro también muy extenso que sacó después del origen de las especies y en concreto le da cierta importancia a la mujer en el capítulo 4, en donde dice que la mujer es importante porque pues la hembra, bueno, no solo la mujer, la hembra en la mayoría de las especies pues son las que eligen y las que tienen gran relevancia en la selección sexual porque el macho es el que tiene que tener los colores bonitos y ellas son las que eligen a los machos, ¿no?
Entonces ahí es donde le empieza a dar cierta validez a la hembra, pero bueno, hay varias citas. Todo esto lo tomé del estudio de Carolina Martínez Pulido del 2012 y del 2015, de su libro La senda mutilada y el papel de la mujer en la prehistoria. Y bueno, ella menciona que Darwin señalaba que la función natural de los hombres era mantener y proteger a las mujeres y a sus crías, y debían luchar por la supervivencia en actividades peligrosas que exigían gran inteligencia. Y la mujer, pues era la que estaba, bueno, la hembra estaba obligada al cuidado y al abastecimiento de las crías. En contraste con estas características femeninas, subrayaba que el hombre desarrolló, esto se los quiero leer porque es así como textual, que el hombre había desarrollado facultades mentales superiores como la observación, la razón, la invención o imaginación, y que finalmente lo hicieron superior a la mujer en todos los terrenos. Concluía Darwin, en cuerpo y espíritu el hombre era más potente que la mujer. Entonces, esto, bueno, hay que también recordar que todas estas citas y lo que decía Darwin, ya sea en el origen de las especies o en el origen del hombre, hay que leerlo y analizarlo desde su contexto victoriano, desde la sociedad en la que él estaba plantado y también desde pues su historia de vida muy diferente, por ejemplo, a Wallace, que Wallace no había sido de una clase privilegiada y que Wallace de hecho tenía otros planteamientos sobre el origen del ser humano. De hecho, Wallace fue de los principales en promover el trabajo de Darwin, pero con respecto a la parte del origen del hombre o del origen del ser humano, lo digo del origen del hombre por esas épocas que sí se planteaba, en Wallace difería un poco con respecto a cómo había sido el desarrollo de las habilidades mentales y, bueno, del desarrollo de las habilidades mentales y de las emociones en el ser humano. Entonces ahí sí Wallace se había metido como para intentar explicar este tipo de cosas, se metió un poquito en lo del espiritismo y él sentía que la selección natural no explicaba esa parte, pero bueno, ese es tema de, ese es ingrediente de otro mole, pero me parece importante mencionarlo porque Darwin tenía esta perspectiva, plantea esto y lo vemos en estas citas, pero desde el contexto en el que él está. Entonces, cada autor hay que analizarlo desde esa parte. Pero, bueno, y repito, hay que analizarlos desde esa parte porque no todos lo hacen. Y seguimos replicando ciertas ideas que estaban desde la época victoriana. Y aquí se crea lo que conocemos como el mito del hombre cazador. El mito del hombre cazador surge a partir de que Darwin le da un valor importante a la caza y asigna a que el consumo de carne bueno, él no lo asigna, pero al darle importancia a los cazadores, otros investigadores le dan esta importancia de que al consumo de carne, entonces hubo desarrollo intelectual. Entonces, a partir de esto, se vuelve muy importante la actividad de la caza. Aquí les puse una esquemita en donde explico un poco eso, desde Charles Darwin, de los grupos humanos cazadores. El consumo de carne nos da desde esta perspectiva, el crecimiento, la inteligencia, el desarrollo también físico. Los homínidos machos adquieren un papel importante dentro de la manada y gracias a que ellos cazan, a que ellos hacen todas estas estrategias para obtener animales más grandes, ellos son agentes potencializadores para el desarrollo humano. Y esto solamente es una proyección de nuestra ideología. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ir con eso, pero siguiendo un poco con esto del mito del hombre cazador, aquí tenemos otro antropólogo. Les había puesto otro esquemita que perdí, pero a partir de 1970 empieza a haber algunas autoras, antropólogas, que empiezan a cuestionar algunos de estos estudios, porque la mayoría de los científicos y de los autores que hablan sobre evolución humana son hombres.
Entonces, a partir de 1970 empiezan a surgir algunas autoras que critican esto y dicen, a ver, ¿desde qué enfoque están analizando estos yacimientos? ¿Desde qué enfoque están analizando estas pinturas rupestres? ¿Desde qué enfoque, etcétera? Ahorita vamos a ver por qué el enfoque va a sesgar un poco este tipo de cosas. Bueno, volviendo, este antropólogo James Adovasio es director del Instituto de Arqueología. Todavía esta cita es del 2010, me parece, 2007. Es del 2007, perdonen. Y bueno, él menciona que los cazadores siempre masculinos, provistos de la capacidad de derribar enormes bestias, seguramente habrían tenido el talento necesario para conseguir proteínas más que suficientes con las que alimentarse a sí mismos y a sus familias. Y aquí lo que es curioso es cómo se refuerza esta parte de los cazadores siempre masculinos, ¿no? Y es la idea que se sigue perpetuando de que solamente eran machos los cazadores. Esta pequeña cita también me gustó, es de Carolina Martínez, y ella señala que a partir de este modelo del hombre cazador, se empieza también a decir, bueno, si los homínidos eran cazadores, también tenían un papel importante en los machos, en los australopithecus o los ardipithecus, ¿no? Y ellos eran los proveedores, los que tal vez si no cazaban, porque los homínidos, me parece que es con Homo erectus que empiezan a crear la tecnología, las armas. No me acuerdo bien, si por ahí me equivoco, me pueden corregir, pero se encontró que antes de que se crearan armas más complejas, pues podían cazar pequeños mamíferos o recolectar cosas. Entonces se empieza a asignar al macho como el importante dentro de la manada y que es el proveedor dentro de la manada. Sin embargo, estudios nuevos en antropología pues muestran que la prehistoria, la caza de las aves y pequeños mamíferos también los realizaban hembras. ¿Y esto cómo se ha determinado? Pues por los yacimientos antropológicos, en donde se ha encontrado pues a las tumbas, estos yacimientos en donde enterraban a sus parientes y las colocaban con ciertas armas, o también en donde los huesos tienen rasgos de que fueron atacados por carnívoros. Hay muchísimas nuevas investigaciones. Todo también va a depender mucho de la perspectiva en la que las estamos analizando, pero nos sugieren que pues, las mujeres también tenían un papel activo e importante dentro de la comunidad. Y, por ejemplo, este estudio del 2015 analizaron esto que les decía del uso de la presencia de los dientes en yacimientos de neandertales. Otro estudio del 2006 estudiaron las heridas que presentaban los huesos fósiles. Y otro estudio del 2010 encontró que también las mujeres tenían una participación activa en el diseño de herramientas de caza. Pero yo creo que uno de los estudios más importantes y más famosos, y por lo que empezó a hablarse un poquito más de esto, fue un estudio que salió, siempre decía que el año pasado, pero creo que ya pasó 2 años, el año antepasado, que fue publicado en Science, donde encontraron en Monteverde, allá por Chile, el yacimiento de una cazadora. Lo curioso es de que encontraron 2 tumbas similares. Las dos tenían con el mismo acomodo de armas, que eran cuchillas y proyectiles de piedra que se les asigna a cazadores que tienen un nivel alto dentro de un nivel jerárquico alto. Entonces se encontraron estos 2 yacimientos con el mismo acomodo de armas, con el mismo acomodo de cuchillas. Y entonces cuando los científicos empezaron a revisar los huesos, se dieron cuenta que los huesos de un yacimiento eran un poco más ligeros y eran un poco más pequeños. Entonces se preguntaron por qué es más ligero, hicieron los estudios correspondientes y determinaron que era una mujer.
y entonces no podían entender qué era lo que estaba pasando. Decían, no, porque es una mujer. Y sí hubo como, intentaron como explicarse varias cosas de que tal vez la habían acomodado así porque era como el estilo del entierro, de que las acomodaban con armas, pero por ahí sí hubo una antropóloga que dijo, a ver, esperen, ya está aquí la evidencia y hay que analizar los otros yacimientos. Ella se encargó a partir de este hallazgo, de revisar los enterramientos antiguos de esas zonas y encontró que muchos de esos enterramientos se les había asignado que eran machos, bueno, que eran hombres y en realidad eran hembras, porque pues, decían es que a lo mejor, o si eran hembras, decían que no las habían enterrado con armas. Entonces ella empezó como revisar de nuevo estos entierros y encontrar que sí había muchos sesgos en cuanto a las interpretaciones que le habían dado los investigadores y principalmente pues los sesgos de la construcción que traían ellos mismos, de que a ellos no les cabía que una mujer hubiese podido casar. Esta imagen es la que aparece en el artículo, la cual no me fascina porque, bueno, viene de color rosita. Entonces, me parece que los mismos ilustradores quieren seguir reforzando ciertas cosas porque pues, tampoco sabemos si se vestían de rosa o no, pero el rosa representa para nosotros dentro de nuestra cultura algo femenino. Y vamos con el capítulo de cómo la perspectiva de género nos va a dar otro enfoque con respecto a estos estudios. Esta imagen la creamos en un proyecto que estuvimos desarrollando de materiales educativos. La autora es mi querida amiga ilustradora y bióloga Lucía Romero. Entonces yo los invito a ver unos segundos esta imagen. La primera primero, perdón, la repetición. Primero mirar esta, la que está arriba, y cómo la representación de ciertos, de los individuos va a tener mucho que ver en cómo nosotros vamos a interpretar y percibir a cada uno. Por ejemplo, tenemos a esta muñequita, a esta mujer que está amamantando a su cría y aquí la sigue amamantando, pero aquí está hasta el fondo y sin tener un papel importante. Y solamente por pasarla un poquito adelante, le da un poco más de importancia. Porque algo que también es relevante mencionar es que no solamente la caza es una actividad era una actividad relevante. Hay pruebas de que hubo muchísimas otras actividades que nos llevaron a la evolución hasta donde estamos, ¿no? El diseño de tecnología, que fue el diseño de armas, eh, la parte de el descubrimiento del fuego, el cuidado también es una actividad relevante, la cual ha sido muchas veces rechazada y se ve como poca cosa, pero el cuidado también es relevante. En la agricultura, que también fue parte, la mujer tuvo pues mucho papel por ahí. Entonces, bueno, con esta imagen nosotras lo que buscábamos era que se viera cómo solamente cambiando un poco el tamaño y un poco poniendo más equidad dentro de los roles, dentro de cada uno de los muñequitos, se podía ver pues tal vez un poquito más cómo pudo haber sido. Aunque recuerden que todo lo que realizamos pues es una construcción social y va a depender mucho de la cultura y el contexto en el que nos encontremos. Bueno, aquí les puse una cita de qué es la perspectiva de género, la cual va a ser esta metodología que nos va a permitir identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres y que se pretende justificar con base de las diferencias biológicas entre las mujeres y los hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Esta cita es de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
pero me gusta esta cita porque menciona esto de cómo algunas cosas de discriminación y todos estos roles de género los buscamos justificar a partir de la biología, de la ciencia. Y siempre decimos, bueno, yo con mis alumnos cuando les preguntaba, ¿por qué crees que el hombre pudo haber sido casado y la mujer no? Más o menos iba por ahí la pregunta. O creo que era, ¿tú crees que la mujer pudo haber sido cazadora? Algo así iba. Ellos siempre respondían de que el hombre biológicamente era más fuerte, era más poderoso y estaba mejor adaptado para ese tipo de actividades. Entonces, la mayoría de las veces buscamos justificar cosas de discriminación a partir de la biología. Por ejemplo, también el racismo tuvo una fuerte influencia de la sociobiología y de la psicología evolutiva. Bueno, este esquemita es un poco aburrido, pero eh, aquí me gusta analizarlo de cómo los estudios sobre ciencia y género son relevantes, porque estos nos van a ayudar a analizar cómo varios de las investigaciones tienen una visión androcentrista, no solamente los de la evolución humana. Esto nos lleva a la ciencia y a la educación científica, que a partir de la educación científica, esta visión androcentrista, lo que ya les había mencionado al inicio de esta charla, refuerza los estereotipos culturales y esto va a dar una elección de los estudios por chicos y chicas. Va a facilitar la naturalización de la división sexual del trabajo y va a fomentar la desigualdad social en función del género. Recordemos, como les mencionaba con Darwin y con los otros estudios que se han hecho de los nuevos yacimientos y de este reanálisis de los estudios antropológicos, que la cultura y el contexto van a ser bien importantes. La consideración concreta de las mujeres y de su aportación y poder relativos varía de una cultura a otra y también entre los distintos periodos históricos de una misma tradición cultural. Por ejemplo, hay un estudio, hay un trabajo por ahí que menciona, que encontré, que hacía una comparación de que las mujeres de África, hay una comunidad de mujeres de África, una tribu me parece, que se encargan del diseño de armas. Entonces ellas son como las que lideran todo eso y pues hacen todo, se encargan de toda esa parte. Pero lo interesante de este estudio es de que el autor señala que así como esa tribu de mujeres diseñaba armas, probablemente las mujeres de la prehistoria pudieron diseñar armas. Y entonces allá es una comparación peligrosa, porque está comparando dos contextos y culturas diferentes. No sabemos, bueno, primero, y a mí me parece un poco racista, porque sí, racista, como decir, ellos como son africanos siguen como en la prehistoria, y entonces así pudo haber actuado las sociedades prehistóricas, ¿no? Y es como hay que tener cuidado también con ese tipo de afirmaciones. Porque, bueno, el sexo y el género van a ser estas construcciones y estos sistemas que son conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual, anátomo-fisiológica y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales. Es una cita de Teresita de Barbieri. Y bueno, aquí esta cita habla de lo mismo, que el género va a ser una construcción social, y que todo va a variar según la cultura, el contexto, la época en la que nos encontremos. Por ejemplo, creo que aquí no se los puse, aquí no se los puse, pero se los voy a mencionar con esta pintura. Parte de estas construcciones es de lo que la ideología que nosotros vamos a estar cargando. Y muchas de las pinturas rupestres se les ha asignado que estos son hombres. Y los antropólogos pues se han atrevido a decir, es que son hombres los que se ven cazando, son hombres los que se ven
bailando en la fogata, y a todos se les ha asignado que son hombres, cuando ni siquiera tiene una figura de hombre o mujer. Son figuras que se les podría dar cualquier o sea, cualquier género se les podría asignar. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con esas cosas. Em, Esto ya me meto un poquito déjenme ver si sigo con tiempo, sí. Nada más para mencionarles y retomar la pregunta que les hacía ese rato sobre la dualidad mujer naturaleza, hombre cultura. Esto va a tener que ver y va a estar relacionado con estas construcciones y esto que decíamos de reforzar los estereotipos a partir de justificar las cualidades biológicas. Siempre decimos, es que por naturaleza la mujer tiene que ser madre, por naturaleza el hombre es protector, por naturaleza la mujer eh, tiene ese instinto, ¿no? De maternidad, de cuidado, etcétera. Y también yo sé que esto pues, ya voy a sonar, ya debo pagar un chocolate con todas las veces que he mencionado construcción social. También hay que valorar que lo que estamos entendiendo por naturaleza es una construcción social, una construcción de cómo estamos entendiendo la naturaleza. Y va a depender muchísimo también de este concepto que vamos a traer, porque no va a ser lo mismo cómo entiende la naturaleza una comunidad en huichola a cómo lo entiende un italiano, o cómo lo entiende alguien en África, o cómo lo entiende alguien en Asia. Entonces, también estas construcciones son bien importantes. Bueno, la mayoría de los de ciencias sociales siempre dicen que todo es una construcción social. Bueno, quiero cerrar con este último capítulo de por qué todo esto es importante eh, para los que nos dedicamos a la comunicación y a la educación. Y bueno, creo que para no repetir tanto, esto va a reforzar las imágenes que estemos mostrando a nuestros alumnos o a las personas con las que estemos tallereando o con las que estemos comunicándoles algo, va a reforzar y va a hablar mucho de también cómo estamos nosotros entendiendo ciertos temas. Aquí yo les puse algunos ejemplos de gente que ya está empezando a hacer cosas diferentes. Esta es una lámina de una exposición que se llama Evolución en clave de género de la Universidad de Zaragoza, en donde intentan poner a hombres y mujeres haciendo las mismas actividades. Esta es una página muy bonita que los invito a conocer. También es de España y se llama Mujeres en. Y uno de sus capítulos es en evolución humana. Tienen varios capítulos. Tienen, creo que, mujeres en la química, mujeres en la física. Me parece que tienen varias cosas así de mujeres en la ciencia, pero este en concreto es sobre evolución humana y también intenta poner representaciones un poco menos estereotipadas y menos llenas de estos roles y cosas en donde se objetiviza a la mujer y en donde también se le pone como una figura un poco más pequeña y pues sin tanto poder, ¿no? De hecho, no les puse aquí la típica imagen donde aparece Lucy y cómo pudo haber sido el macho. Esa imagen me faltó ponérselas, pero es muy interesante porque generalmente a eso lo llaman el abrazo, me parece, porque el macho se ve abrazando a Lucy y eso indica que él es como el patriarca de ahí, ¿no? Entonces, en un cómic que ahorita les voy a mostrar que nosotros diseñamos, mi tutora sí me dijo, no, 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 cámbiame eso, porque ahí estás reforzando lo que estás criticando. Entonces, pónmelo sí a los dos, pero caminando como a la par y sin ningún abrazo, ¿no? Y sin ningún de que la va agarrando, de que la va jalando. Bueno, ahorita les enseño eso. Estas son algunas de las imágenes de esta página. Están muy lindas. Woman, historia material de las mujeres. Y este es el cómic que estuvimos trabajando de Lucy la estrella primitiva, en donde intentamos darle también un poquito más de peso a todo lo que tiene algunas
libertades literarias, obviamente, en donde Lucy te va narrando un poco su día a día y cómo ella va recolectando, va descubriendo el mundo, te va hablando de sus antepasados, de Ardi, de cómo le contaban tras la fogata cuentos su mamá. Entonces trae un poquito de estas libertades literarias, pero intentamos como que la parte científica fuera lo más certera posible o más cercana y tuvo una revisión de una compañera que sabe de los temas. También aquí diseñamos algunas láminas, algunas imágenes en las que nos fueran los mismos árboles en los que vemos al hombre, a las especies masculinas de homínidos o de primeros homínidos y que hubiera especies un poco más, bueno, que estuviera un poquito más equilibrada, que si hubiera machos, pero también hembras. Y hay una hembra, dos, tres hembras y también hay tres machos. Y bueno, aquí quisimos hacer nuestra propia reinterpretación de La mujer cazadora de Monteverde, en la que pues están cazando a unas alpacas y las quisimos poner un poco de colores diferentes, aunque una compañera que fue la que nos estuvo revisando los materiales sí nos dijo, pero me las vistieron muy modernas. Y creo que sí queda un poco su vestimenta moderna de estos tiempos, ¿no? Pero bueno, ahí está el intento de realizar nuevas representaciones del papel que pudimos haber tenido en la evolución humana. Y no tengo aquí mi cita, pero me gustaría señalar que si no empezamos a visibilizar y a señalar este tipo de invisibilización que ha tenido la mujer en diferentes áreas del conocimiento, pues nunca se le va a dar el valor que realmente tiene. Muchísimas gracias y eso sería todo de mí. Muchísimas gracias a Quetzalí por esta super presentación del contexto histórico, prehistórico. En un momentito podemos dejar de compartir pantalla, mientras aprovecho para pues, mandar saludos a todas las personas. Vamos a seguir nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos por La Mat Comunicación, por Ciencias TV y por supuesto por A Poco No. Y pueden ahí hacer sus comentarios. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir con los comentarios y las preguntas. De nuevo, muchas gracias a todos sus comentarios en el chat. Nos están... Hay varios comentarios y varias preguntas, entonces voy a empezar un poquito con las preguntas. Nos pregunta Diana, cuando muy al principio de la charla, ¿cómo se ilustran los periodos del matriarcado? ¿Nos puedes contar un poquito? El matriarcado es un concepto que sacó un antropólogo inglés como para justificar que la mujer había perdido el poder porque no nos supimos organizar. Entonces, lo que se intenta hacer desde los estudios de género es ya no usar tanto este concepto de matriarcado, porque su origen es desde este lado. Entonces, hasta ahorita no se han encontrado evidencias de culturas en donde la mujer haya tenido como este papel preponderante, ¿no? En la que ella haya sido la líder total. Entonces no se ha encontrado eso. Se ha encontrado más como esta parte como equitativa en la que se repartían las tareas, pero no esto que buscan como matriarcado y que esa fue la justificación por la que este antropólogo buscaba la evidencia de que había existido culturas en las que había matriarcado. Ok, entonces ya no deberíamos de estar usando ese tipo de conceptos. Sí. Ok, pues gracias.
Tenemos algunos comentarios mientras estabas platicando. Nos dicen que la foto que escogiste es una película bastante divertida. Creo que yo también, también llegué a verla, ¿no? De esta chica, y según yo sale un mosquito gigante. Em, Nos preguntan que cómo se representó a la mujer en sus propios pictogramas. Nos hicieron esta pregunta antes de que nos pusieras la imagen de este pictograma en donde a lo mejor no podías diferenciar entre si era una figura de un hombre o una figura de una mujer. Pero cuando sí sabemos o sí podemos interpretar sin lugar a dudas que están dibujando mujeres, ¿nos puedes contar cómo se ilustraban haciendo algún tipo de actividad? Sí, hay algunas en las que sí se ha logrado identificar y, por ejemplo, por ahí en la portada de mi presentación puse una de las más importantes, que es la Venus, y sí se representa como mucho también que no sé si es también nuestras interpretaciones, pero se le representa mucho desde la maternidad también, desde el cuidado y de la agricultura. Se ve mucho a figuras como pues recolectando semillas o promoviendo esta actividad. Ok. Y todavía no hay evidencia como muy fehaciente en los pictogramas de que hubiera a las mujeres cazando, ¿no? Algunas antropólogas ya se están animando a decir que sí. Yo no quiero hacerlo tanto, afirmarlo tanto, porque como les comentaba, creo que es muy atrevido decir sí, son mujeres, porque siento que ya vamos al otro extremo, ¿no? En el que decían que eran hombres. Y algunas antropólogas, por ejemplo, esta Carolina Martínez Pulido, sí tiene un capítulo en el que analiza todas las obras pictóricas y dice, sí, hay muchas mujeres, ¿no? Y analizan de que se ven como muy delgaditas y que la parte de arriba no es tan ancha como se suele pintar a los hombres, que es ancha y delgada en la parte baja, y en las mujeres las ponen según delgaditas y anchas como de la cadera, y entonces dicen, no, es que sí son mujeres, ¿no? Y las ponen como con faldas, las ponen cazando o cosas así. Entonces, sí hay algunas que ya lo están afirmando, pero yo creo que falta más análisis y estudio con respecto a eso. Voy a complementar lo que nos acabas de decir con una pregunta que está causando un poco de polémica y que empieza no me odien. Y la pregunta es, iba con un poco el contexto, ¿no? Que nos dices que ahora bueno, muchas arqueólogas dicen sí son mujeres, pero no queda tan claro, ¿no? Entonces nos dicen que si todo depende del contexto y la construcción social, que a lo mejor no crees que sea el momento en el que estamos de girl power, darle lugar a la mujer, el que estará forzando la interpretación de la mujer en la prehistoria a Ujú. partir de la evidencia que tenemos. Sí, o sea, por lo que entiendo es de que si nosotras estamos forzando ahorita esas interpretaciones. Sí, no, porque creo que hay cosas que no se pueden como negar tanto. O sea, por ejemplo, esto de cómo encontraron las tumbas, los yacimientos, la colocación de las armas, creo que eso pues ya es hacerse muchas chaquetas y decir, no, es que a lo mejor la enterraron porque, eh, o sea, ahí se está comparando una tumba de una hembra con un macho y están igual acomodadas. Ahí no hay más que cuestionar, está esto y están iguales. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces hacían la misma actividad. Pero, y siento que el sí hacerse las chaquetas es pensar, no, es que a lo mejor la acomodaron porque era su esposo, ¿no? Y porque aparte estaban en lugares totalmente alejados. Y además una cosa es la interpretación que se le puede dar a la evidencia y otra que malinterpreten huesos de cadera de mujer y que hubieran dicho que es macho, ¿no? Entonces, supongo que sí hay clara evidencia en algunos casos y la otra, bueno, pues no Sí, tanto. sí, por ejemplo, en este estudio que les decía de tribus africanas, ahí sí lo siento muy forzado.
en el que intentan como justificar que las mujeres africanas diseñan armas y entonces también las mujeres prehistóricas pudieran haber diseñado armas. Hay que ser críticos con cada uno de los estudios y sí saber discernir entre evidencias, entre ideología, en donde nuestra construcción ya nos está ganando. Yo sé que todo va a tener parte de nuestra ideología, pero pues por eso se supone que la ciencia tiene estos comités en los que se evalúa y cómo se revisa todas las evidencias. Eso ya es otro tema también muy complejo. Bien, nos estás dejando pistas de, de varios temas de los cuales podríamos estar dando webinarios, chicharrones completos y pues está muy bien, ¿no? Porque pues nos da esta idea de que solo tenemos un pedacito de toda la película. Exacto. Pues tienes muchísimos saludos, muchas gracias a todos los que están viendo. Saludos a Miahuatlán, Puebla, a Toluca de Laredo, a varios lugares del resto de la República Mexicana que solo nos pone en México, no nos especifican. Muchísimas gracias a los que también están contestando los comentarios que nos están haciendo en el chat y están complementando esta información, porque pues como comenzó diciendo a Quetzali cuando empezamos esta transmisión, bueno, pues vamos a aprender entre todos, ¿no? No nada más es lo que a Quetzali nos venga a contar, lo que yo venga a parafrasear, sino pues un poquito de toda la información que podamos ir generando. Te voy a leer un fragmentito que nos platica Diana. Dice, continuamos inmersos en una cultura conservadora que se niega a cambiar. En el MUNAL, por la ilustración de material de la exposición El hombre de desnudos masculinos en el arte, reportaron que reportaron la página del museo. Y uno de los guías nos comentó el escándalo. ¡Ay! Me escribieron un mensaje y se lo perdí. Uno de los guías nos comentó el escándalo de algunos de los asistentes a la exposición, inclusive una señora solicitó que debiera haber una advertencia, ¿no? Y bueno, el comentario sigue que de todos modos, aunque estemos en esta época de se supone que somos más abiertos a un montón de cosas, pues la verdad es que sí nos sigue pues moviendo el tapete otras. Así es. A Quetzalí, nos acercamos al final de este miércoles de chicharrón. Me gustaría que nos hicieras un resumen de hoy que nos vamos a ir a dormir o primero vamos a ir a ver el partido de la selección mexicana y luego nos vamos a ir a dormir. ¿Con qué quieres que nos llevemos de tu presentación del día de hoy? Que no se nos debe de olvidar. Pues lo que quiero que nos llevemos es que sigamos construyendo, que tengamos un análisis más crítico de la ciencia, de la cultura, de lo que consumimos. Ahorita lo estuvieron teniendo con esta charla y eso me gusta, que cuestionemos, que investiguemos. Les dejo estas autoras, Carolina Martínez Pulido y también una francesa acaba de sacar un libro que se llama El hombre prehistórico también era mujer. Y pues quiero que se lleven eso, y que creemos nuevas imágenes, porque ya están muy viejas esas las que siguen apareciendo en internet. Entonces mi meta es de que pues ustedes empiecen a crear también sus propias imágenes, empiecen a compartirlas con sus estudiantes, con la gente con la que comunican ciencia y vamos a crear un mundo mejor. Ay, pues efectivamente, la verdad es que está súper bien tu último comentario. Hay que seguir pensando, hay que decidir si tenemos que cambiar nuestro pensamiento o si vamos por el camino que nosotros queremos ir, independientemente de lo que cada quien piense, pues todos podemos pensar lo que queramos, nada más que sí, pues cuestionarlos, ¿no? Cuestionarnos lo que nos estamos imaginando y deseando. Vamos diferidos, entonces voy a dar un segundito más a ver si hay algún otro comentario en Facebook. Les recordamos que estamos por la MAT Comunicación, por Ciencias TV Biología, Ciencias TV normal y la MAT Comunicación. Listo. Pues a Quetzali, muchísimas gracias por estar aquí. Quiero leerles los resultados de unas encuestas que nos puso Mario. Mario sí está aquí, solo que no está presente, no tiene micro. Entonces, mientras estabas dando tu charla, pues hizo algunas preguntas, ¿no? Utilizando esta opción. Y bueno, nada más para la primera decía que si estaban de acuerdo en lo que dijo Darwin acerca de la evolución en general,
Y pues el 29% nos dijo que sí, el 24% nos dijo que no, el 18% nos dijo no me convence, y bueno, un 29% que se podía ir con el sí, dice al 100%, ¿no? Entonces, pues al final hay mucha gente que sí está de acuerdo con esta teoría de lo que Darwin pensaba en su momento en esta época victoriana, y pues ya será de nosotros saber si se puede cambiar o no cambiar esta construcción social que nosotros estamos haciendo. Nos preguntan sobre el cómic. La verdad es que está maravilloso y hasta también, no solo los dibujos, sino la interpretación que les das, ¿no? Que cómo cambian los contextos si pones hembras y machos o si los acercas un tantito más. Se vende, lo distribuyen por PDF, va a estar en tu tesis. ¿Cómo le hacemos? Sí, el cómic es gratuito, es para todos. Me pueden escribir a mi correo y se los puedo pasar. También va a estar en la página de bombillailluminarte.mx, ahí lo van a poder descargar. Y también las ilustraciones que diseñó nuestra ilustradora Sara Itzel, ella es maravillosa, es ilustradora científica. Entonces ahí todo ese material es gratuito y lo que buscamos es de que lo conozcan y lo usen ustedes. Pues ya lo vieron, bueno, están viendo en pantalla el correo de Aquetzali, justo abajo de su fotito, está su correo, lo pueden copiar y le escriben. Si no, en un instante yo pongo ahorita el enlace de Bombilla y para que también visiten su página. Aquetzali, muchísimas gracias muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que estuvieron en este miércoles de chicharrón. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a hablar sobre quesos y bacterias. No sé. ¡Ay, qué rico! Sí, ojalá termine rica la charla. Sí, muchísimo. Que estés muy bien, Mario. Nos vemos, esperamos verte aquí pronto. Hasta luego. Hasta luego. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Jasmine Denier. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos ¿A poco no? También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias. ¿A poco no radio? Otra forma de oír ciencia.